Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Muy se quedaba ver un disco. Muy buena, gente, ¿cómo están todos? Comenzando un día jueves muy bonito acá después de la lluvia, después de que llovió, paró, después de que tocó el stop, hubo profit, ¿sí? Obviamente que puede ser al revés también, ¿no? Puede ser que la lluvia sea el profit, ¿no? Muchos necesitan lluvia para que crezca, ¿no? Lo que cosechan. Bien, lo que siembran, dice, y lo que cosechan. Bien, ahí estamos. Gente, vamos a ver un poquito, hoy vamos a estar revisando un poco las proyecciones. Bitcoin subió un poquito, vamos a estar viendo primero Bitcoin, después vamos a pasar, como todos los días, ¿no? La rutina que vamos pasando, después vamos a tener que ir actualizando, ¿no? La rutina, pero bueno, vamos a ver el índice, el oro, si quieren que veamos alguna otra divisa también, inclusive la podemos estar analizando en la temporada que ustedes quieran, un ratito para después meternos a la cancha, ¿sí? Vamos a ver cómo salimos hoy, si ganamos, si perdemos, si empatamos, si salimos en profit. La idea es pasarla bien y bueno, ¿no? Si les sirve, ¿no? La educación, los tips, la buena onda y ¿no? Compartir ideas, estar acá un rato, bienvenido sea, gente. De fondo estamos viendo, como siempre, el canalcito de YouTube chiquito. Tenemos ya casi 630 videitos. Algunos los tengo ocultos porque son privados, están muy lindos, les iré compartiendo a los que estén en la dimensión número 3. Pero igualmente en Discord, ¿no? Igualmente acá tenemos varios para ir viendo. Tenemos bots, backtesting, tenemos una pequeña escuelita de algo nivel medio sería, ¿no? De que les estuve explicando unos chinitos ahí en una plataforma de criptomoneda, muy bonitos los chinitos. No les entendía nada cuando me preguntaban qué es el Fibonacci. Yo les decía, sí señor, seguí derecho, y bueno, y no me entendían. Pero no, estuvo lindo, muy lindo, ¿no? Unas varias semanitas. Y después hay algunas técnicas, estrategias, tips. Hay operamos en vivo, hay bueno, distintos tipos de, ¿no? de videos interesantes que tienen que ver con el trading, con la gestión de riesgo y sobre todo con el psicotrading también. Así que busquen, van a encontrar. Y obviamente también van a tener lo que es en vivo por si quieren revisar. Acá van a ver sobre todo en invierno, si tenés frío te lo pones, pero también sobre todo chequear al principio cuando estábamos comenzando, hace ya un par de años. Fíjense que hacíamos 3 horas y media en vivo todos los días, operábamos de forma manual y automática. Ahora estamos combinando los bots que voy creando y a la vez voy operando de forma manual. Estas semanitas me estoy haciendo un poco el haragán, ¿no? De forma manual, pero estoy poniendo los bots y cada tanto obviamente metemos de forma manual. La idea es que ustedes se sumen a operar en vivo, ¿sí? Y obviamente si saben, bienvenido, y si no saben, acá estamos para darles una mano. Súmense a Discord. Si van subiendo de nivel en Discord, obviamente pueden ir viendo técnicas, tips y cositas como para pasar, ¿no? La idea, ¿no? Como para pasarla bien y poder, obviamente, ¿no? El objetivo es también, aparte de pasarla bien, que para mí es lo más importante, hacer dinero, ¿no? ¿Quién no quiere más, menos, pero algo, por lo menos? Y si podés vivir de esto, que se puede, obviamente que también, ¿sí? Lo terminamos con el puntito final del tema y me voy a ir a... ojo, ahora que me acuerdo, no van a mirar los primeros videos, que son 3 horas y media, tremendo, ¿sí? Arrancar es una película entera con un final distinto, ¿viste? Hay veces que salimos contentos, otras veces así, pero operamos todos los días, ¿sí? Así que eso es lo importante. Primero charlamos, mirá, acá estamos. Si me escucha el angelito se va a aparecer en un rato, vamos a ver si no está durmiendo, el ingeniero Garqueta también, el diablito, bueno, el supradimensional también que anda dando vuelta. Y bueno, nos vamos, gente, a ver Bitcoin primero, porque obviamente primero pasamos por lo que muchas veces se está utilizando ya hace un par de años como lo que se viene, ¿no? Que son las criptomonedas, una forma quizás descentralizada que la tratan de centralizar como para poderla hacer, ¿no? En regla, ponerla en reglas. Pero igualmente, obviamente, está bueno para hacer profit, y el que agarró desde un principio las cripto puede haber llegado a buenos resultados en el tiempo, y el que no supo gestionar o sacar en distintos tipos de niveles, que viene lo que vamos explicando siempre, hacer promedios, eso es interesante. Tenés que diversificar, no te cases con ningún proyecto, ¿sí? Casate con vos mismo, querete vos mismo,
mismo. Y bueno, esa es la idea, gente. Disfruten las criptos que existen y van a venir más, y seguramente algunas van a ir desapareciendo y otras van a ir quedando en el tiempo, ¿sí? Así que bueno, obviamente nosotros también van a ver cómo operamos lo que hacemos siempre en los mercados clásicos. Nosotros operamos Forex, ¿sí? El euro, el dólar, el yen, la libra, vamos viendo la fuerza de las monedas, pasamos por todos lados, ¿sí? Bien, me voy primero a las cripto muy rapidito. Vamos a ver acá Bitcoin en el planeta Tierra, no en el planeta Pepe, 67.328, 1.31 la sensación térmica, decía el amigo, estaba en la tele, ¿viste? La subidita, sí, obviamente una sensación térmica alcista, ¿sí? Donde en el planeta Tierra estamos viendo, fíjense, los países que más regulan, los países que más palo en la rueda le ponen a los mercados, a la gente, a los Pepe, son los que de atrás compran, ¿no? Porque son las ballenas, y per cápita, por cabeza, obviamente que el sueldo o lo que ingresa en esas zonas de primer mundo es mucho más que en los países, ¿no? Como los nuestros, que ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, vamos a ser potencia. Acuérdense lo que les digo, el faro del mundo, Argentina y el Sudamérica, ojalá que también. Pero bueno, 67.328, gente, ¿sí? Bueno, estamos Europa, China, Japón. Una vuelta y pon, decíamos antes, y Estados Unidos allá va, mucha más volatilidad, ¿sí? Las wallets están comprando, ¿ven? Y vendiendo, obviamente. Así que bueno, acá un cangurito, mirá que compró también algo de Bitcoin. Y bueno, nos vamos a pasar a las top 100 rapidito. Hoy vamos a estar una horita, un ratito también, que tengo que hacer algunas cositas, pero vamos a charlar, vamos a ver si podemos operar, vamos a ver las noticias de alto impacto, que siempre las revisamos y las operamos. También ahora me estoy haciendo la Aragán, hace un tiempito que no las estamos operando, pero ya vamos a volver al ruedo. Goat, 17.2, ¿sí? En el día, la que sobresale junto con otras, son todos memes, mirá, ¿no? Está de moda el meme y hay que aprovecharlo. Mirá acá, PopCat también, ¿no? Un gatito debe ser, ¿no? Cat es gato, ¿no? Y Pop es Mila Pop Trader, ¿sí? Era el dueño, ¿no? Así que esa es la idea, gente, pasarla bien y ver, obviamente, si conviene o no conviene meterse en alguna criptomoneda de las top 100, top 20, top 50, top 1000, pero lo importante es que vos sepas ver los retrocesos a tiempo para poder comprar más barato, o inclusive si estás operando futuros de criptomonedas, vender, ¿no? Con su stop correspondiente, ¿no? Así que bueno, gente, día bastante positivo, se ven verdes, semana también vamos a ver que sobresalen algunas. Miren esta, 215%, gente. A ver, déjame chequear esta, a ver qué hizo Goat, mirá. Miren lo que es esta, muchachos. Nuevita, recién salió al mercado. Miren lo que es, Hay 13 de octubre, obviamente que suele ser mucho antes, pero lo que se ve en las gráficas que se empieza a actualizar es a partir del 13 de octubre. Fíjense en Goat, metete que se viene el estallido. ¿Quién te dice que esta moneda no llega al $1.20 nomás? Con que llegan, lo que pueden hacer es mirar la estructura del pasado, que es muy interesante. Vos te metes al pasado y vas a encontrar que acá, ¿sí?, no hay nada. Entonces, ¿en qué se apoya? Y en lo que venga, ¿sí?, en noticias, actualizaciones. Así que, gente, mirá vos, ¿no? Hay que averiguar, metete a las redes para averiguar, y quién te dice que no le podés sacar acá, ¿no? Si te gusta con spot operar compras o ventas inclusive, pero tenés que tener, si es en spot, obviamente la monedita comprada anteriormente para pasarla a la otra, ¿sí? Ya algún día vamos a dar algún cursito, alguna cosita de técnicas para operar en las cripto, que está bárbaro, para que el que no se quiere complicar mucho opere con este tipo de herramientas que tienen las plataformas de criptomoneda como Spot, por ejemplo. Ya les vamos a explicar, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo nuestro rapidito. Me voy a ir a Bitcoin Velas Diarias. Nos vamos a encontrar con personajes ya conocidos, ¿sí? Con nosotros somos, ¿no? Ponemos la cara real del mercado, ¿sí? Los famosos Bear y Bull, pero los Bear son estos, ¿sí? Para que tengas cuidado, mirá. Tremendo, te aparece uno de estos que hace. Y obviamente también estamos acompañados de los Chicago Bulls. Dice el amigo acá, mira lo que es este, ¿sí? Se ve que pinchó algo y se le dio vuelta al cuerno. Y bueno, y aparte de que esto no es un toro, ¿no? Como decimos siempre, búsquenle nombre a los amiguitos. Acá tenemos otro. Obviamente que esto parece ¿no? El mercado de ganadería, ¿no? De ganado. Pero acá tratamos de tirar lo que son las soportes y las resistencias, haciendo un poco de chiste, ¿no? Y a la vez tenemos algún Pepe, como me ha pasado a mí mucho, que compramos allá, ¿no? Compramos caro y entregamos la monedita más barata, porque somos re buenos nosotros, ¿viste? Eso suele pasar también. Ahí está el amiguito. Y bueno, estamos esperando acá que pique el precio. Ya vamos a llegar a destino. Ya llegó antes, ahora lo corrimos a los huesitos. Y bueno, fíjense en la mechita que marcamos. Vamos a correr acá a uno de los Pepes, Pepe Monkey, ¿sí? Bueno, tenemos el rebote de ayer. Miren esto, si revisan el diario de ayer, no sé si había llegado acá. Llegó, se devolvió, hizo un clímax
para el que no sabe, algo explicando de eso en alguno de los videos que tengo, ¿no? Me voy a meter dentro de las velitas diarias. Fíjense cómo estamos dentro de zonas. Hice un retroceso, un fractal bajista apoyando en un fractal alcista, ven ahí, que es la zona de soporte y resistencia, ¿sí? Un POC, ¿sí? Una zona donde el precio interactúa y ahora se va para arriba. Vamos a ver la velita de hoy si recupera lo que cayó ayer en velas de 1 hora. Igualmente recuerden que hay noticias de alto impacto, ¿sí? Varias. Bien, acá tenemos un doji interesante del día de ayer. Hoy tenemos, ¿vieron cómo se movió el oro ayer, no? El que no aprovechó. Bien, tenemos vela de hoy. Nos vamos a ir a velitas vamos a poner acá el amigo que anduvo bastante bien empujando ahí. Le vamos a poner el cuernito justo ahí, mira ahí. Ahí está. Tomá, para que tenga. Ojo ahí, velas de 1 hora. Bien, el que no sabe lo que son las velas japonesas, hay varios videos explicando, ¿sí? Y si no, es una forma de representar el precio, cómo se mueve, ¿sí? Este es el precio, miren. Ahí está el precio, ¿ven? Pero a nosotros nos sirve las velas japonesas porque sabemos que el precio es este y viene una viborita que sube y baja, pero de forma de representarlo hay varias y una de ellas es esta con vela japonesa, que cada rectángulo, el tamaño, la altura depende de la volatilidad de esa temporalidad, ¿sí? Por ejemplo, esta vela dura 1 hora, esta otra también, esta otra también. Las tres duran en total 3 horas. ¿Pero por qué son distintas? Porque te mandó una información, ¿sí? A ver, para que baje un poquito la música. ¿Se escucha la música? Sí, ¿no? Bien, la información que les comparte la vela japonesa es interesante porque muchas veces cuando ves en esta hora qué sucedió, yo te digo, a ver, nos metemos dentro de esta vela, ¿qué hay acá? Una volatilidad alcista, hay un rally, disparó hacia arriba esta vela. En esa hora, que fue por ejemplo las 9 de la noche, el precio a las 8:59 estaba acá, cerró acá. Y la próxima vela, por una noticia de alto impacto o porque, no sé, los toritos que veíamos recién, ¿no? Empujaron, fíjense la volatilidad. Ahora, también hay velas alcistas chiquitas, por eso el precio lo puedes ver de forma armónica o no armónica. Armónica es cuando vas viendo impulsos y retrocesos de forma, ¿no? Como en los libros, por ejemplo, ¿sí? Y muchas veces ves consolidaciones, ruidos, descanso. Esto es un descanso en esta temporalidad, pero si te metes dentro de la temporalidad, acá en estos rectangulitos que están acá, que se formó como una consolidación, un rango, ven acá, porque repite por encima y por debajo la zona y no la rompe, hasta que en algún momento la rompe y ahora se viene de vuelta al mismo lugar. Si vos te metes dentro de eso vas a encontrar información. Si operás en scalping o en intradía, nosotros operamos scalping, intradía y swing, si no es que hay que disfrazarse, ¿no? Porque hay 2 tipos de swing, ¿no, gente? Díganme ustedes. Pero bueno, el swing de temporales grandes sería para el que no sabe, ¿no? Velas diarias, semanales, ¿sí? Mensuales. Nosotros hacemos 15-30 minutos y obviamente los bots pueden ser en H1 también, pero en vivo tratamos de meter, nos guste o no, en 1 minuto, ¿sí? Para que se pueda ver de manual y automático, así que se configura todo para eso. Y lo que son las velitas estas que estamos viendo, lo que le decía la consolidación, cuando vos te metés adentro, dentro de ese mundo existe vida en otro planeta, ¿no? Entonces dentro de ese planeta hay otros planetas adentro, así que son las fractalidades, bueno, los Fibonacci que se van marcando zonas, se repiten también los dibujos de Elliot o de Wyckoff, no importa el nombre, lo que importa es que vos adentro vas a ver patrones que te pueden servir para la temporalidad o estrategia que vos estés operando, ¿sí? Acá vos ves una consolidación que hubiera, por ejemplo, ¿no? Obviamente ponerle que comprar y vender, pero también podés buscar dentro impulsos y retrocesos. Acá, si te metes en una vela de esta, ¿no? De un día o en esta, y te metes y vas a ver como las velas de 1 minuto, que son, ¿no? 60 velitas en 1 hora, y bueno, multiplicada por 24 horas, las 60 velitas están dentro de cada vela que se formó, ¿sí? Ahí me meto dentro para que vean acá un poquito este panorama. Voy a mostrar ¿Por qué explico? Porque sé que hay un pepito que no sabe y le tiene miedito a esto. No es complicado. Tenés que saber ruso, italiano y estar en el planeta Pepe nada más. Después es fácil, ¿sabés ruso? ¿Sabés italiano? Ya está. No, es fácil, gente, ¿sí? Hay que, obviamente, practicar, ¿no? Ahí está, ¿ven lo que les digo? Esto que les marqué, 5 minutos. Cada velita dura 5. Cada una tiene su mundo. Miren las velitas. Esta era la de hoy, ¿se acuerdan del día? Miren, de 5 minutos, por ejemplo, o de la hora, perdón. Miren acá, por ejemplo, si vemos en estas velitas que eran de la hora anterior, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 velitas, 5 por 5, 25 minutos así estuvo, ¿ven? Con algunas velas más grandes que otras, que es la volatilidad, el momentum, ¿sí? De esa
de esa temporalidad, de esa sesión, ¿sí? Y también tiene que ver la sesión donde estás. Si vos estás en Londres, que es donde estamos en este momento, la sesión de Londres, y también la sesión de Nueva York, que ya comenzó hace 8 minutos y duran 8 horas las sesiones más o menos. Obviamente que dentro de ese mundo vas a ver más volatilidad que otros, como Tokio, por ejemplo, o Sydney, ¿sí? Donde ahí podemos, si querés, jugar un rato, no sé, algún jueguito y vas mirando si se mueve alguna vela. A la vez tenés que tratar de no comerte los spreads que suele haber en esos horarios también, ¿sí? Y en estos también, sobre todo las monedas que no son las principales, ¿sí? Los pares que se arman principales, ¿sí? Los tropicales que les suelen llamar, ¿sí? O quizás los que son conocidos pero que generan muchas veces, porque no son tan operados, más spread también, ¿sí? Pero bueno, por eso siempre tirate al euro dólar, por ejemplo, un popurrí que estoy diciendo, un poquito por encima de todo, como para el que se va sumando nuevo, ¿bien? Que tiene poco spread, que es el más operado, que es el más volátil, junto con otros obviamente como libra dólar, ¿sí? Muy conocido también, libra yen. Bueno, Bitcoin está de moda porque es nuevo, porque vas casi siempre siguiendo como el SP500, que se vaya para arriba. Cuanto mucho no vendés porque sabés que las moneditas son las mismas pero valen menos. Cuando se vaya a los 100.000 saca fruto. Obviamente no vas a esperar a los 100.000, ¿no? Y así lo mismo con las acciones, ¿sí? Bueno, gente, me voy dentro de... se me fue el tren acá, 9 y... Si no hay noticias de alto impacto le pasamos volando acá, ¿eh? Me voy a ir adentro de la caravana de Bitcoin. Bueno, no sé qué estábamos hablando de Bitcoin. Algo hablé, me acordé hoy que tenía que explicar algo de la vela japonesa de vuelta. Porque muchos, un amigo me dice, ¿cómo querés que me sube? Me siento a escuchar y no entiendo nada. Tiene razón. Lo que pasa que la gente también es un poquito haragana. Tienen que leer o hacer un curso, ¿no? Buscarle la vuelta. Y si no, acá estamos explicando todos los días. Lo que quieran, pregunten y nos ponemos. O hacemos algún video. Tengo varios ahí explicando todo. Quizá me faltaría explicar ¿no? Punto por punto cada cosita, pero si ven los de la escuelita ahí del Planeta Pepe, está por encima todo. Inclusive hay técnica, algo interesante también, ¿sí? Obviamente para los chinitos que les decía, ¿no? Que era medio complicado explicarles, pero entendieron, ¿eh? Todos quemaron la cuenta, así que bárbaro. Bien, nos metemos dentro de 5. Ya está, ahí está. ¿Sí? Estamos viendo consolidación. Mira, ya que estamos acá en 5 minutos, consolidación. Es interesante, me gusta marcar mucho las velas que sobresalen, como esta que está acá, para marcarla como una zona quizás de, ¿no? De imán para que venga el precio a buscar toda esta velita. Ya vino, ¿ven? Acá, cayó. Así que quizás pasa desapercibida para la próxima caída y buscamos de este otro lado, ahí, por ejemplo. No tiene que ser order block ni nada. Zonas, ¿sí? Que inclusive si le vas al pasado, está con altos anteriores. Puede ser interesante para venir a buscar, sabiendo que también estamos dentro de estas zonitas que están marcadas de días anteriores y de que estamos en una oscilación. Que una oscilación siempre está oscilando el precio, para arriba o para abajo. Pero una oscilación alcista, donde está llegando a sobrecompra, ¿ven? Reventó la línea de sobrecompra, acá arriba, ¿ven? Ahí, ¿sí? Eso de ahí, ¿ven? Y tendría que caer, pero se puede quedar también ahí arriba. Si cae no quiere decir que porque para llegar a la sobreventa, que es el otro extremo, tiene que venir hasta acá abajo. Muchas veces la sobreventa que llega es hasta acá, ¿sí? Y va haciendo escalas con impulso y retroceso, rompiendo hacia la baja los bajos anteriores e inclusive los altos. Viste que todos dicen, cuando va para arriba rompe los altos. Sí, rompe los altos, pero también rompe los bajos que están de este lado, ¿o no? Bueno, todo rompe. Bien, nos vamos y lo mismo para abajo. Me voy al índice. A ver si hay algún Pepe. Vamos a ver si hoy podemos abrir el MT4. Que no podía. No sé si es porque el angelito hizo algo ahí. Si no, que se meta alguno. O me meto en la otra cuenta y listo. Vamos a ver si podemos. Ojalá sí sea. Porque estuve haciendo algunas cositas. Ahora ojalá les pueda mostrar. A ver dónde está. Acá. Bien, ahí estamos. ¿Cómo le va? Good morning. Buenos días, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Buenos días, señor Pepe Gatillo. Y ayer te llenaste de profit. ¿El 10% en una sola operación hiciste o en varias? Ya sos Pepe Mila vos, te estás copiando. No, está bien, te sirven las cositas. Entonces, bienvenido sea. Ojo, no te avaricies, ¿viste? Que no te agarre, porque un día el 10 menos 10. Inclusive más. Pero como vos ya sabés varias técnicas, lo tenés que usar a favor, ¿sí? Te felicito por la foto que me estás mandando ahí en la dimensión número 2. Ojalá que eso sirva para los otros, Pepe, motivarlos también, porque se puede. Fíjate cómo te cambié la croqueta con el tiempo, ¿no? Vos venías con los order block, ¿te acordás? Y yo te dije que eso es de momento, es el boom del momento, como, no sé, antes eran las ondas de helio, o Wyckoff, o operar con Fibonacci, ¿se acuerdan? Que se pone de moda y lo tiran todos los youtubers.
y estudian o ven algún curso, pagan un curso y después se hacen la plata vendiéndolo a los demás. Pero eso no sirve, lo que importa es si sube o baja el precio, donde vaya. Si vos le querés llamar order block acá abajo, o una zona de liquidez, o un pool de liquidez, o le querés llamar, no sé, un bajo, un fractal, lo que importa es que ustedes traten de gestionar y que la psicología no te juegue en contra cuando estás en negativo, y que tampoco te juegue en contra cuando estás en positivo. Porque cuando estás en positivo o estás recuperando algo, muchas veces a mí también me pasa día a día eso, yo lo batallo. Ayer casualmente, menos mal que cerré a tiempo, a la tarde me quedaron un par de órdenes abiertas que las había dejado, porque si no estaba hoy rezongando, ¿sí? Con un stop o buscándole la vuelta con algún Xinjiang. Pero digo, ¿no? Como pasó el lunes también, ¿vale la pena por 10, supongamos $10 en 10 minutos y $10 en un día? Los $10 son lo mismo, el tiempo es perdido y el tiempo no se recupera. Entonces, obviamente, con el diario del lunes es más fácil, ¿o no? Porque vos sabés lo que pasó. Ah, bueno, sí, yo acá digo, mirá, ve acá, tocó, viste, acá nos metíamos en venta, sí, obvio, porque pasó. Es como ahora, ¿y ahora qué va a pasar? Y no sé, analizamos, proyectamos, y si se va en contra, ahí viene la herramienta de Planeta Pepe, ¿sí? Cuando se va en contra, sacar en positivo las órdenes. No es tan fácil, porque la psicología la voy enseñando, cuesta muchísimo, no somos psicólogos, somos, como quien dice, los que nos metemos en la cancha todos los días a operar, y la experiencia y el tiempo hace que vayamos tomando, ¿no?, idea de muchas cositas que sirven, otras que no, y cada día nos sorprendemos más, porque el mercado vive actualizándose, ¿sí? Así que Pepe, si te sirve eso y las cosas que se vienen, lo que pasa es que somos poquitos, vos debes tener 3 o 4 Xinjiang arriba y algunos que te conté que no tendría que haberte explicado hasta la dimensión 3, pero igualmente te sirven y me pone contento porque veo que vos andás contento, te veo con una luz distinta cuando te conocí al principio, cuando viniste, viste que no sé si estaba en la época de los order blocks, si seguirá eso, el dinero inteligente, viste que le ponen y hablan medio en inglés los amigos, son, no sé, de acá de la Pampa húmeda, de la Patagonia, del sur, o de acá, de Sudamérica, y te hablan, viste, ese idioma medio Miami, viste, y vos decís, loco, pero si tenés, no andás en caballo acá. Bien, pero está bien, ¿no? Y te lo venden, porque hicieron un profe. Así que ustedes se me cuidan, gente, ¿sí? Así que bueno, nos vamos al índice. Se me pasó el tren acá, me parece, hablando. Y bueno, acá estamos. En varias, dice, y gestionando. Hoy va en el 6. Me estás hablando en serio, pero qué bueno, felicitaciones. Sí, en el menos, sí, en el menos 6. Si va en el menos también estaría bueno porque te sirve a ver qué harías ahí, ¿no? Es mucho ya el menos 6%, pero vos sabés que yo te di unos tips hasta dónde te permite la escuelita del Planeta Pepe, ¿no? Haciendo qué y cómo, ¿no? Pero lo lindo de esto es que fíjate cómo de a poquito vos ya vas compartiendo las gráficas vos solo a la dimensión 2, explicás qué hiciste. Hay veces que te va no tan bien, pero tampoco te va peor de lo positivo. Lo positivo siempre está por encima. Te diste cuenta que empezás a ver más lo positivo que lo negativo. Es día a día, pasito a pasito el secreto. Día a día, gente, se puede. Súmense, podés estar en Discord, pero si no participás no suman años, gente, ¿sí? Acá la idea es participar, ¿sí? Y bueno, charlar, participar y sumar años. Y los años se suman charlando, participando y estando ahí en el Discord, ¿no? Obviamente, para pasar a la 2, cuando seamos por lo menos 15, 20 en la 2, arrancamos a full para ver quién, bueno, vos ya vas ahí con ventaja, pero quién, aparte de vos, empieza, ¿no?, a ver esa luz de que se ve a fondo para ser rentable, ¿no? Se puede. Obviamente que te va a sorprender porque alguno que se sume capaz que te pasa. Pero porque es la psicología de muchos gestionan de otra forma, son más rápidos o más tranquilos, vos quizás sos más cuidadoso, ¿no? Que me encanta eso. Yo ojalá hubiera tenido eso al principio, ¿sabes? ¿No? Yo me tiraba la pileta de cabeza. Y bueno, ahí está, fíjate, binarias. Pero me iba bien, pero por algo disparé también de binaria, ¿no? Las plataformas no reguladas también son, ¿no? Es otro stop loss muchas veces. ¿Me voy a dónde? Escuchá qué lindo esto. Si quieren podemos charlar todo el día. ¿Saben por qué estoy charlando? Porque no me anda la plataforma y tenía un par de órdenes abiertas. Así que estoy acá esperando. Tengo los bots activos y todo, pero se me quedó, ¿viste cuando se te queda fija? Así que estoy viendo. Si saco la plataforma, se nos va el vivo. Así que estamos acá. Ustedes prendan una vela y cuanto mucho me prestan, vienen una, no sé, hacemos una vaquita para arreglar el MT4. O nos metemos la cuenta de la heladera más grande, pero esa, no. Bien, me voy a ver...
Che, no se ve la cara, bueno, mejor que no se vea, si ve el angelito va a boconear ahí. Tenemos noticias de alto impacto, me parece, voy a ir ya rápido al índice. Qué charla hoy, mamita, qué charla hoy. Lista roja. A ver el oro rapidito, en vela de 5, bueno, miren lo que subió el oro, pero miren lo que cayó. ¿Ven? El que sabe de... Miren, esto lo marqué, bueno, no me acuerdo desde ayer, pero el que sabe de tiempos, espacios, tiempos, velas gestadas, el que vio los videos de la vela gestada, tienen que sacar provecho de esto. Porque obviamente que si estabas en compra acá te fue mal. Pero muchas veces por estar en compra acá terminás sacando mucho más, porque vos ves el pasado no en 5 minutos, en otras temporalidades, y vos sabés que respeta mucho soportes y resistencias el oro, ¿sí? Las convergencias, los números redondos, bueno, muchas cosas que explicamos en los videos. Y miren cómo se devolvió prácticamente, hizo de Fibonacci, el 61 lo ha hecho. A ver, vamos a ver, marcar acá. Bueno, eso no. Eso me hace acordar a los amigos que venden, ¿no? Publicidad. Para que lo saco, salí de ahí, maravilla. Vamos a meternos a Fibonacci, eso sí. Fibo, ¿estás ahí? Acá estoy, dice el amigo. Che, no lo tengo acá. Acá. Fíjense, alcanzan a ver ahí más o menos. Fíjense si marco desde el alto hasta el bajo. Fíjense dónde frena, seguramente en el 61. A ver si es así. Sí, señor, para que acá lo suba un poquito más esto. No, está bien ahí. Ahí está, ahí. La zona, ven que marca el alto más alto ahí arriba. ¿Ven? Esa puntita. Miren, gente, 61.8, el precio empezó a regular. Fíjense cómo se frena en la mitad de la caidita de la vela de ayer. En la subida, sube para recuperar y ahí está. Vamos a ver si el precio sigue rompiendo para llegar a romper el alto que generó anterior, que empieza a ser altos nuevos. Y bueno, o si cae. Y si cae, es muy interesante la zona del 38, muy importante, ¿sí? Muy importante. Háganme caso a Pepe, ¿sí? Si cae. Pero fíjense cómo llegó acá. Ven ahí donde le marco el 61.8, un número de Fibo interesante, pero no es un número más, es un número interesante estudiado que no sé por qué la frecuencia, el número, que es el número Gold, ¿sí? Se repite, ¿sí? En todo, ¿no? En los mercados, lo llevamos a los mercados porque se repite en la naturaleza, en el arte, en el universo, en las estrellas, ¿eh? Y cuando ese número llegás, ¿vieron lo que conté la historia en esos videos de los niños que los hacen poner unos vasitos? ¿Dónde los dejaban ubicados? Y lo que expliqué también de Fibonacci y varias cositas, bueno, revísenlo y si no, algún día hacemos algo nuevo, ¿bien? Y si no, revisen el video de la escuelita, ahí estoy explicando algo de Fibonacci interesante, por qué existe, ¿sí? El numerito ese, con el señor Fibo, se llamaba el hijo de Nachi, del 1200 allá en Italia, ¿sí? Que era por cuántos conejos se reproducían, ¿no? Bueno, es largo, algún día le vamos a contar todo. Y él, sin querer, encontró algo, ¿no? Un número de oro. Bien, la fractalidad. Bien, y el tridente de Andrews es parecido, pero ya es más marcando canales. Yo le pongo los números de Fibonacci igualmente. Me voy. ¿A dónde? Quería ver el oro cayó, ayer subió, hoy llegó al 61 de la caída de ayer, lo más alto de ayer que hizo fue esta zona, ¿sí? Estuvo subiendo. Toda esta es la vela, ¿ven? Si ustedes ven este dibujo de la vela diaria de ayer, van a ver una vela con un cuerpito por acá, llegó a la mecha y llegó hasta acá, se devolvió con mecha abajo, mecha arriba, ¿sí? Y obviamente que acá comenzó, así que el cuerpito sería algo así, ¿ven? Ahí, mirá. Algo así sería, supongamos el precio donde cerró, acá, ahí, ¿ven? Algo así, este rectángulo, esta mechita hasta acá arriba y esta mechita hasta acá abajo, ¿eh? En velas diarias, ¿no? Ahí, ¿sí? ¿Ven? Esa es la velita de ayer, ¿ok? Por eso las mechas sirven, ¿ven? Nos metemos dentro en la fractalidad. Si quiere podemos estar horas. Y estoy charlando porque no se me carga la plataforma, pero la de MT4. Pero igualmente, bueno, seguimos, gente. Espero que les guste, ¿eh? Bueno, Pepe, ¿viste? Ahí te felicitan, ¿viste? Y lo hacen de forma original, te das cuenta. Así que gracias, decirle ahí a la compañera. Gracias, ahí está, gracias, Pepa. Obvio, viste que te hago practicar. Y ahora no te puse más fechas. Le hago hacer fechas con backtesting y él después los fines de semana cuando las hace. Y bueno, ojalá que ya con distintas técnicas las va mezclando. Era lo que siempre hablé. Y las va utilizando en las herramientas, ¿no? La herramienta que él tiene en su cabeza. Son fichitas, es como que vos tenés un ajedrez
y vos sacás la ficha que vos necesitas. Hay veces que tenés que ceder la reina para hacer el jaque mate, y hay veces que con los alfiles o con los peones podés ir bien, ¿no? Pasito a pasito lo importante. Ahí va cerrando el telaraña muy bien, tal cual, pasito a pasito. Grábenselo, gente, eso, es de acá del planeta, por si lo ven dando vuelta en otro lado, ¿sí? Está muy bueno todo lo que estás diciendo, muchas gracias. Y ¿sabés por qué estoy charlando, no? Porque se me quedó tildada la plataforma. Espero que... le quemaba la cuenta en vivo, ¿viste? Espero que los bots no hayan hecho operaciones. No, si estaba tildada no creo. Pero había abierto, Bien, muchas gracias, gente, por... somos poquito por participar, no hacemos publicidad, pero estaría bueno, ¿no? Empezar a hacer publicidad, que se sumen pepes. Ustedes la pueden hacer. Lo que pasa es que obviamente no todos les gusta esto porque no lo conocen, ¿sí? O han tenido una mala experiencia, o han estafado o quemaron cuenta, ¿no? ¿Estafado quiénes? Los mismos vende humo que andan dando vueltas por todos lados. Por eso ponemos al ingeniero Garqueta para hablar de ellos y de los que anduvieron por acá también. Obviamente el ejemplo de los que anduvieron por acá es el ejemplo de los que están en el otro lado también, ¿no? Siempre hay gente así. A la vez de que vos, al que le cuesta, al que más le cuesta, es al que más le sacan del bolsillo. Lamentablemente la ilusión te condena, ¿no? Esa ilusión que te condena, que muchas veces esa ilusión te hace creer a alguien. Y bueno, por eso, gente, súmense al planeta, sean un Pepe más, ¿sí? Bien, me dejo de hablar porque el angelito me va a sacar volando. Escuchá. Qué lindo, che. A ver, vamos a tirarle un poquito de... Ahí tenemos. ¿Algún saludito más? Buenos días, aguante Gimnasia. Bueno, ya está. No, pará, ya está. Aguante Gimnasia, me pone. No, me tocó. ¿Quién es? Mirá quién es. Pepe Sánchez. ¿Cuánto hace que no venía Pepe Sánchez? ¿Estás vendiendo algún curso o algo? No, ya no. Calculo que sí, ¿no? Si te juntaste con mala gente, seguramente sí. Si no, espero que vuelvas de vuelta cada tanto, Bien. A ver. ¿Por qué me dijo Gimnasia? Me parece que dijo porque ayer... no sé si no sabías, pero Boca ganó ayer, si lo decís. Yo soy de Boca. Boca salió invicto por penales, Muchas gracias. Aguante Gimnasia. ¿Qué? Bueno, me voy a ver si... un segundo, un cachito. Ay, se me acercó el gatito acá. Tengo dos gatos que estaban abandonados y nosotros somos buena gente y no lo podemos permitir que los gatitos la pasen mal porque son seres vivos, seres humanos, seguramente decía el amigo, y hay que darles una mano. Y ya tienen acá una familia para ayudar. Espero que nos ayude a nosotros también si tienen poderes, ¿no? Místicos. Pero no, la idea es que ayudar, gente, a un gatito, a un perrito. La gente no se da cuenta, no castra y muchas veces hay por todos lados... se terminan muriendo, los terminan matando, lamentablemente es terrible eso, ¿no? Así que si ven algún animalito, gente, lo cuidan, ¿sí? Por el planeta Pepe, ¿sí? El universo te lo va a agradecer. Sos parte del universo como ese animalito, ¿sí? Acá lo tengo tirado al lado mío. ¿Cómo le puse nombre? ¿A qué no adivinan? Uno, el gato negro, y el otro negro, y el otro... Acá está, la gatita pobrecita que le habían prendido fuego a los pelitos, una maldad terrible. Acá está hermosa. Bien. Nos vamos ¿a dónde? A cuidar gatitos. Por eso gato negro el otro, ¿no? Pero ya hace 2 años que está uno y hace 1 año el otro, así que de 10, gente. ¿Sí? Ahora comen, dejan unos regalitos tremendos, Eso es lo que tiene, parecen dinosaurios a veces, pero bueno, viste, ahí estamos, ¿no? Una pala excavadora, muchas veces, tremendo. Pero bueno, ahí están los amigos, Amigo y amiga, una nena y un nene tenemos acá. Una nena que es la dueña de la casa y el nene que la pelea, ¿ven? La nena es más grandota. Bien, me voy ahora sí. A ver si se cargó o no se cargó. Sigo, mirá cómo le meto guitarreo a esto, ¿no? Tremendo, Bueno. Bueno, seguimos, dice el amigo. Vamos a esperar acá un poquito. Ahí estamos. Ahí está, ahí cargó, me parece, sí. Vamos Boca, sí, exacto, vamos Boca. Che, igualmente te digo, yo soy de Boca, pero terrible el equipo que tenemos. No sé si en la C ganamos 3 partidos seguidos, es tremendo. No damos con la tecla, ponemos jugadores viejitos. Es tremendo es. Uf, me dormí antes, dice, mirá. Sí, te dormiste antes, cuando ganó Boca, por si no lo sabías. Bien, seguimos. Aguante Boca, ahora le ponemos los goles si querés. Atajó el amigo, 4 penales atajó. Ganamos por penales, igual.
Fuimos a penales. El primero se lo hicieron, los otros 4 lo ganó de tarro, ¿viste? Cuando decís, bueno, le meto una compra y se te dan las 4 seguidas. Bueno, fíjense los 4 penales atajados. Parecía el Dibu Martínez, pero de Boca. Bien, y un pibe nuevo que estaba ahí la segunda vez, tercera que ataja, ¿eh? Lo sacaron al amigo anterior porque ya no caminaba y bueno, ahí estamos. Me voy, ahora sí, hablando en serio, me voy a pasar a ver acá si esto funca. Calculo que sí. Tenía un par de órdenes abiertas, seguramente me abrió varias. Ahí está, sí. Mándamelo por WhatsApp, no, amigo. ¿Me está escuchando? Qué grande. La hicimos re larga hoy, pero cuando no anda, ¿viste? Si querés sumarte a la nave, charlamos. Ahí está, a ver si ahí ven algo, gente. A ver. Uy, no se ve nada. Uy, a ver. Qué lindo que es esto, a mí me encanta, porque por lo menos estamos, ¿no? Ahí está, qué lindo. Ahora prepárate porque puede aparecer el angelito. Ojo que ayer estaba el ingeniero Garqueta, se le metió adentro como si fuera un fantasma al angelito. Y nosotros pensábamos que era el angelito, pero no, digo, qué raro, el angelito estaba malo. Hola, Pepe, ¿cómo está? ¿Te puedo hacer un pedido de urgencia? ¿Puede ser? Yo soy el angelito real, Pero te pido, por favor, no hables tanto. Cuando se te traba la plataforma, cortá el streaming, Pepe. Estaba durmiendo, ¿cómo hablás, Pepe? ¡Pah! Tengo los oídos, me sale agua. Agua del oído, no sé, me lo tapaste. ¡Pi! Me hace el oído, Pepe. Tremendo. ¿Podés poner un poquito de rock and roll? Fíjate ahora que dando la gráfica que debe tener varios pares en rojo. Fíjate ahí, Bueno, dale, pero me parece, vos sos el angelito seguro, ¿no? Porque te estás riendo de una forma que me parece que... Pará que acá la gatita se me tiró al lado del micrófono. Me va a tirar, ahí está. Bien, bueno, gente, fuerza de la moneda. Vamos a checar, ¿están dentro ustedes de alguna divisa, algo? ¿Están metidos dentro? Vamos a ver acá qué tenemos. Tenemos al rojo, bueno, el Aucate. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, parate. Esta, ya. Parate. ¿Qué pasó acá? ¿Qué había? ¿Una noticia? Ah, las noticias de alto impacto. Dice, para que ya saco esto. Vamos a ver un poquito. Bueno, este es un bote, no es una operación mía. Este es del AUCAD. Qué raro que el AUCAD... ¿Dónde está el AUCAD acá? Ahí está el AUCAD, ¿ven? Este es. ¿Sí? El del video de las bolingueadoras de Pepe Mila. Qué lindo, Bueno, seguimos dentro. Vamos a ver si hoy lo que les quería mostrar, que se trabó para mí, es porque el bot, cuando pongo ese bot se me traba todo. Era, a ver acá. Bueno, vamos a dejarlo que siga, ¿sí? Ese movimiento fue brusco. Me voy a ir al oro, gente. $5, $10, porque estamos en negativo acá, porque no tengo el telaraña puesto hoy, ¿sí? Tengo acá una estrategia que les quería mostrar, pero se me trabó la palangana y me abrió todas las órdenes. Acá no pasa nada. Acá tenemos este amiguito que me trabó todo, lamentablemente. Vamos a ver si cae. Voy a cerrar obviamente en profit. Ya cerré hoy tempranito. A ver ahí. Vamos a aguantar un poquito. Por eso me puedo guiar con esta que está acá. Acá tenemos $23, ¿ven? La suma total, 23, 24, 28. Lo voy a tener que cerrar de acá. A ver. Me aguantan un segundo, cierro esto y charlamos, porque si no se me va la caravana acá. Me cerró la operación grande acá. Ah, no, ya está, joya. Porque allá abajo armé una grande que ya cerré, ¿sí? Bien, si cae, bárbaro. Vamos. Baja un toque manera. Baja un poco más, te digo. Un trading stop le estoy poniendo, verá. Piqui. Que cierre. Nos pagamos. Trading stop. Decía el amigo. ¿Cómo hablas, Pepe? Ahí está. Pagando. Cerrando todo. Si cae, que caiga. La ganada también. Y cerramos la perdida. 36 redondito, gente. Ya vieron que cuando me puse acá ya tenía un numerito ganado, que era el que hice hoy tempranito, que les quería mostrar. No eran muchos, ¿sí? Ahí está, todo cerrado. Acá se cerró. Acá, ¿ven las órdenes de acá que no son las de ahora? ¿Las ven? Esta es la que hice hoy, ¿ven? Esto hace un ratito, ¿ven? Antes que se trabe acá, ¿la ven?
esas órdenes que estaban por ahí abiertas, una por una fui operando, ¿no? Con movimientos, miren allá arriba, números redondos. Bueno, después le voy a explicar ahí en la dimensión, en la 2 o en la 1, si charlamos un poquito cómo se puede utilizar esto, ¿sí? En temporalidades grandes con alta volatilidad. Así que bueno, a ver cómo está el AUCAD acá. Bueno, nos quedó en negativo el AUCAD, che. Tendríamos que haberlo cerrado acá arriba, pero no es nada este movimiento. Vamos a esperar que termine el bot, ¿sí? Obviamente. Me voy a ir acá a las fuerzas. Vamos a chequear algo, a ver qué pasó. Voy a leer, seguramente vamos a ver las fuerzas, qué noticias había, qué aconteció, ¿sí? Tremendo el equipo, dice acá la compañera, hincha de Boca, qué grande, tremendo el equipo, pero al equipo se lo aguanta hasta la tumba. Sí, es verdad eso. Pero ahí te digo, hay uno que se llama como este color de las líneas, el apellido, no lo puedo ni ver, no sé qué me pasa. ¿Sí? Un vivo, ¿viste? Pero bueno, ya con experiencia, obviamente, ¿no? Ayer vi un momento que corrió y se cansó el tipo. Le vi la cara, digo, este no puede estar jugando en la primera de Boca, ¿viste? Pero bueno, noticias, dice el amigo, boom, el oro. ¿Y cerraste? Calculo que sí o no. Pasame la foto si cerraste. Si te interesa volver a operar, te podés volver a meter porque vuelven otras dentro de un rato. Y esas noticias de alto impacto, hace una cosa. Si ya cerraste en positivo con el bot que te compartí, con los telaraña y con alguna de las técnicas, si le metés de forma manual, fíjate si ya cerraste, por ejemplo, $20 o 30 o 1, lo que sea, no importa. Si lo vas a volver a poner ahora, puede ser interesante hasta las 11, 11 y media, donde te recomiendo que el lotaje lo pongas a mitad o que la distancia sea... no, la distancia déjala como está. Quizá el lotaje más chico, a no ser que tengas el mínimo, ¿viste? Pero fíjate, te puede servir. Cuanto mucho cambia los take profit, ¿me entendés? El cierre en dinero, ponerlo de la forma que te expliqué. Fíjate, bueno, varias cositas, ¿sí? Te voy tomando prueba, Vamos. Pim, 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 pirim. Pim, 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 pirim. Bien, qué lindo, Al final anduvo esto. Y menos mal que agarramos, mira, ¿vieron cuando les dije que tenía órdenes abiertas? Era el bot que me abrió el AUCAD, ¿no? Este que está acá, que está en rojo ahora, ¿sí? Tiene que pasar para arriba para ir a positivo. Y el telaraña, que no lo puse, solamente está hoy. Y acá tenemos también a ver. La libra dólar también, mira, está activa la libra dólar ahí, así que bárbaro, la libra dólar. Y tenemos también activo el euro dólar con los zombies de Biation. Me encanta probar los bots que voy creando. No es que los utilice de forma personal, antes de ustedes opero, me meto de forma manual y voy cerrando y abriendo cuando me conviene. Dejo, ¿no?, algún TP, algún stop, dejo alguna zona para que llegue y cierro, no me cierro un pedazo. Yo voy viendo lo que me conviene, ¿sí? Si se acerca alguna noticia, hago algún movimiento o agrego algún lotaje más, ¿sí? Esas cositas las van a ir aprendiendo. Y acá tenemos el cierre, ya no hay más órdenes, menos mal que cerré, ¿ven? Vos decís, che, pero si caía cerrabas también esta. Pero si no caía, estoy en negativo con la orden más grande que estaba acá, ¿sí? Acá, esta la cerré a tiempo y ponele que acá cerré 30. Un ejemplo, acá traté de cerrar para cerrar un promedio con 6 nada más. La suma fueron 36, ¿eh? Un ejemplo, ¿qué es esto que está acá? Ahí, ¿ven? Bien. No sé si no le dejo alguna pendiente, a ver. Vamos a ponerle ahí, uno más. Le voy a poner una orden pendiente. Vamos a dejarla. Vamos a tirarla al revés, porque está en zonas de. Esto va a reventar hacia arriba. Le voy a poner una orden pendiente acá arriba. Pic, ahí está. Y le voy a poner. Bueno, vamos a dejarla ahí a ver si pica. Si pica lo veremos. Y si va para arriba, veremos qué pasa. Una orden que muchas veces no me gusta utilizarla porque si sigue largo va en negativo. Me gusta esperar que pase el precio y le pongo un shell stop, por ejemplo, ¿sí? Si lo toca, lo toque, si no, no perdiste nada. Bien, fuerza de la moneda, ahora sí. Bueno, la libra está fuerte, gente. ¿En qué temporalidad? Y en M5. Quizás el que opera en M30 no le conviene ver M5. También está fuerte. Tenemos como débil puede ser tirando a la caída libra out. Por ejemplo, fíjate si te conviene para ir en compra o esperar que llegue a una zona de soporte y que se ponga fuerte el australiano en temporalidades chicas y le busca la vuelta, ¿no? Lo que siempre explicamos acá, ¿bien? O operar, acá tiene distintas formas de operar también, ¿no? Que yo le pongo un nombres originales del planeta. Pepes en masa,
en Massa a favor de la tendencia, Pepe en contra de la tendencia, Pepe contra Massa, Pepes consolidados, que son las consolidaciones que solemos operar, como recién operé ahí el oro, y muchas veces también están los Pepe rechazo, que son los más lindos, los que más, ¿no? Los que más te pueden dar en momentos de volatilidad, muy alta volatilidad. No importa el spread, no importa el deslizamiento, ¿sí? Porque vos lo estás viendo, ¿bien? Así que bueno, si te sumás al Discord, vos vas a ver que te acepta, pero no vas a ver nada, vas a ver solamente bienvenido. Tenés que avisarnos y te agrego el Pepe, ¿no? Eso no tenés que pagar nada, solamente para que vos puedas entrar a la dimensión 1, ¿sí? Decir que Pepe querés ser, como si fueras un pitufito. Yo era Pepe el lindo y me dijo el angelito que no me convenía, me pasé a Pepe Mila, ¿sí? Sí, no quiero hablar. Te dije que vos te pusiste Pepe el lindo y no te iba a creer nadie. Yo era un garqueta ahí. Ponete Pepe lindo, en vez de Pepe el lindo, Pepe bueno, Pepe generoso, Pepe Mila, pero no Pepe el lindo, porque si te ven van a decir que estás mintiendo, ¿entendés? Bueno, no seas tan malo, pero yo soy lindo internamente. No sé, lo dudo eso, porque me das un tecito que me mareas todos los días. No sé qué haces. Se lo quería dar al garqueta para que no venga y se lo quería dar al diablito y me lo termino tomando yo. Por eso, pero vos te lo tomás porque sos chusma. Te metés. Yo tengo que estar en todos lados. Si no, yo le tengo que contar allá arriba, al universo, cómo va todo en el planeta Tierra y en el planeta Pepe. Y según cómo va, yo les voy tirando buena energía. A vos terrible, hablando de una máquina, una excavadora de energía necesito para vos, Pepe. Hay veces que no te levantan ni con una pala. No es para tanto, che. Se bajoneaba. Bien, ahí estamos. Vamos a tirar rock and roll, que esto está re pesado. O algo en danza. A ver acá, un techno. Ahí está. La dejamos a la chica cantando en inglés muy bonito, que siga cantando para otros amigos. Y nosotros vamos a encontrar por acá, a ver. Mirá, escucha esto. A ver si le gusta. Una que traje ayer y que obviamente la escuchamos siempre. Pero si les gusta, seguramente de un amigo acá le hacemos publicidad al amiguito. Sí, que le vaya bien. Ahí está, un rock nacional. Escucha. Poné fuerte, Bingo. Bingo. Bueno, y seguimos. Cututum. Recuerdos que no van a olvidar. ¿Te gusta cómo canto, Angelito? A mí me encanta, voy a seguir cantando. Pepe, deja escuchar la canción, por favor. Recuerdos me traen. Dale, voy a tomar mate. Momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de recuerdos. ¿Me la tocó, A ver. Miren, me la abrió, gente. En la puntita, En la puntita, Parate a ver. Bueno, ¿y ahora se va en negativo o no? El tiempo es una ilusión. Y se nos fue. Ahí, viste, me puse a charlar. Esas pequeñas distancias de 2, 3 dolaritos las va cerrando a favor, ¿sí? Ahora tenemos que comernos y se va para arriba. Ojalá que no, que caiga. ¿Vieron dónde tocó la puntita? Mirá. Miren la mechita, ahí ven la mechita ahí, ahora está una vela que se va para arriba capaz. Pero ven, ahí si hubiéramos estado acá en vez de charlar tanto, ya ahí cerraba o le ponía un break-even. No importa lo poquito, pero vos haces 10 operaciones chiquitas así y te llegaste al 1%, ¿sí? Y si es el negativo, también cerrás. Pues che, tengo ganas de tomar mate. No encuentro el termo, Angelito. ¿Vos me lo escondiste? El termo y el mate tiene la yerba como media feo el gusto. No le habrás puesto nada, Angelito, a la yerba, ¿no? Tomá un traguito. Tomá ahora, dale. Que si no me deja escuchar el tema. Tomate 5 litros. 5 litros sin respirar, tomá. Andá a calentar el agua con 500 litros, no con uno. Se te va para arriba ahora, vas a ver. Y si vos capaz que... No me digas. Mirá lo que hiciste, vamos a armar algo acá, Sos malo, che. Vamos a ver si hace una trampita acá. El tiempo se cae. El tiempo es la mentira sobre la cual. Qué lástima acá, que tuvimos, tocó, picó hacia abajo y bueno, y ahora no tenemos que fumar, ¿no? No pasa nada igual, Es nada, un dolarito, 2 dolaritos, pero se pueden sumar, obviamente, ¿no? Ahí va, 33 vamos. 32, 31, 30, 29, 28, 27, menos 1000, viste, quedaba 0. Seco quedaba el amigo.
Nunca les pasó que estás mirando y los ojos se te salen como un 2 de oro, ¿viste? Sonriendo a la vez. Solo hay eso antes y después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual. A ver qué hay en el pasado Presente. de hoy. Uy, mirá lo que hizo ahí. No, negro, no me haga eso, me va a agarrar un infarto. Bien, a ver acá. Déjame ver número redondo, número pivot. ¿Cuánto hay hasta acá? Es mucho para eso, pero estamos en 30, ¿sabes? Acá llega hasta ahí, que no fue lo que ganamos. A ver, vamos a buscar, vamos a poner un FIBO. A lo que voy, no quiere decir que sea, uno va sacando herramientas, no las que explico en el Discord, estas también las explico, estas son de acá. FIBO, ¿estás ahí? Acá estoy. Acá estoy. Pepe, dejate de joder, no imites más, no te sale nada. Ponete a operar nada más, Pepe, deja escuchar la canción. Bueno, tenemos como proyecto, miren, al 61 lo tocó, que fue cuando se devolvió a Gas, todo lo que hicimos hoy, lo que hice hoy. Lo que voy a hacer dentro de este mundo, me voy a meter en una vela de 30, a ver cuál me puedo meter acá de 30, vamos a jugar con... bueno, me puedo ir hacia una comprita también ahí, si no, no la agarramos más esta. Se puso charlada, acá hay un número, mira, a ver, acá hay un altito que lo reventó. Escucha qué lindo eso, música del futuro, Bueno, la nave despegó, se nos fue. Se me tildó. ¿Vieron? Acá me pasó lo mismo. Mirá, se me tildó, se me puso en blanco. Ahí está, a ver si anda ahí. Che, ahí está. Qué peligro que este aparatito, por favor. A ver ahí, 33, vamos. Bueno, lo que puedo hacer es esperarla con un jet stop. Me gustaría que caiga y agarro por acá otra ventita más. Pero voy a esperar, ¿sí? Porque... A ver acá hizo un alto. Entonces este alto ya lo generó para un futuro, ¿sí? Ahí, vamos a ver si lo respeta o si lo rompe. Si lo rompe por encima me puedo ir con alguna orden también. Voy a esperar. Escuchen qué lindo esto. Esto me hace acordar vieja época. Esto me hace acordar Binaria a mí, Venimos de... ¿Se acuerdan? El que estuvo en Binaria acompañándome. Tremendo. A ver si me voy al pasado acá. Que no se ve nada. Esta mechita que está acá arriba, ahí, esa mechita, pero no me la deja poner. Me agarro de algo, a ver, no sé si no es casi igual, me voy a ir al presente. Casi, mira, ahí está, ¿la ven? Mira qué linda zona, Bueno, ahora lo que puede pasar es que el precio sature en soporte, ponerle que ojalá que no sea un pullback, que sea una caída por lo menos de Fibonacci. Le voy a buscar un profit hasta, voy a agarrar esta mecha, voy a agarrar este alto y lo voy a buscar hasta esta zonita. Si cae por lo menos hasta el 38 Fibonacci, ¿sí? Si viene el 38 puedo empezar a poner ahí un break even o sacar algo. Si tenés un lote te saca un pedacito y puedo jugar hasta esta zona. Ojalá la venga a visitar, la zonita que marco este rango, saco el Fibonacci. No me gustan tantas cosas cuando opero solo o cuando opero digo en gráfica limpia. Y bueno, ahí lo dejo. Si cae, bienvenido. Ya como soy loco pero no como vidrio, tampoco es nada, pero esta zona puede frenar y devolverse. Entonces lo que voy a hacer es, voy a sacar primero para que se pueda ver el dibujito. Esto lo pongo acá, ahí lo dejo ahí, ¿sí? Ahí más o menos para que veamos. Y acá le voy a poner, ahí está, no pierdo nada, ya está. Si cae, me puedo pagar, por ejemplo, botón derecho, cierro parcial. Mira, te doy un ejemplo, ponele que ahí tenés, no sé, espero que no cierre todo esto, porque yo quiero mostrarle un ejemplo. Ahí tocó el 32. Uy, me la cerró toda. Bueno. Ay, Dios, me va a retar el angelito. ¿Saben lo que quise hacer? Ya, el que está todos los días ya sabe. Pero bueno, le erré. ¿Por qué le erré? Porque meto mano. Hay una opción que tildás la palomita y vos podés cerrar parcial el lotaje. Por ejemplo, si vos tenés un lote, ¿sí? Y ese lote no querés cerrarlo todo porque va a seguir cayendo. Por ejemplo, en este caso te cerrás 0.2, te lo pagaste. Lo otro lo pone en break even, ponele, ¿no? El resto te lo vas a hacer de alguna forma u otra. Lo vas a ir gestionando, ¿sí? Así que bueno,
algo me pagué, ¿sí? La idea no era pagarme eso, la idea era darle el ejemplo con un break-even, pagarme de 0.1, ponerle 0.03 y el 0.07 que siga en caída o que me toque el break-even, no pasa nada. En algún momento cuando se da, ese 0.7 lo seguís pagando y vas agregando otras ordencitas más chiquitas con el mismo lotaje, o por lo menos que termines en ganancia esa sesión, ¿sí? O esas operaciones que estás haciendo. Bien. ¿Quieren que busquemos algún par? Me avisan, ¿eh? Buen día a todos, ¿cómo le va, Jerónimo? ¿Y? ¿Te metiste hoy, no? Mirá esto, llega a caer, a ver, si cae acá esta zona, vamos, acá dejamos la zona marcada, dejé esta zona, ya es un fractal, si lo rompe, mirá, le voy a poner una compra, ¿quieren? Vamos a hacer una cosa, arriba de esta le voy a poner 1 minuto, ¿sí? Voy a ir con este aparatito acá. Bueno, se me trabó de vuelta la mecánica, gente, esto es tremendo. Se me trabó, vamos a esperar, qué lástima. Ustedes lo ven, yo, está, una foto es, un script, ¿viste? Un print, saqué la foto, se quedó quieto ahí el amigo. Listo, ya está. Bueno, ahora hay que esperar, podemos charlar. Qué lástima. Pepe, mirá, baja la música. Bien, ahora sí, ahora quiero hablar bien. Hiciste 3 cosas mal hoy. La primera, bueno, que hablas mucho, Pepe. Hablas mucho y no me puedo concentrar para poder ayudar a los otros Pepe. La segunda, antes de meterte al MT4, vos sos de hacer muchos backtesting con los robots, con tus técnicas, operas de forma manual, todo hermoso. Pero cuando vos tocas la palomita, la destildás para que no te cierre parciales y te quede así porque estás usando alguna otra técnica y querés cerrar rápido los lotajes, tenés que acordarte de volver a tildar o destildar lo que hiciste, ¿sí? Porque si no pasa lo de recién. Bien, bravo, saliste en positivo, pero no pudiste explicar lo que estabas haciendo. Seguramente algún Pepe viejito te entendió, pero los nuevos no. Entonces, baja un cambio, Pepe, porque te voy a tildar. Recién te tildé la gráfica yo fui. Y hoy también. Pero era porque si no metías mano, Pepe. Y poner rock and roll bueno porque te la tildo de vuelta. Ahí están dando seguramente. Así que bueno, soy el angelito del planeta Pepe, los voy a ayudar a todos. Si quieren que les lea el horóscopo también se los leo, no tengo problema. O si quieren, no sé, puede ser como ayer el amigo que era de Sagitario, pero le leí el horóscopo de ayer. Yo si quiero veo qué le va a pasar hoy. Así que ojo, porque capaz que dice, si estás en los mercados no tenés que operar y vos ya estás dentro, fuiste. Ojo ahí, subí la música, Pepe, anda a buscar agua y bueno, y tranquilo, ¿sí? Antes de cerrar, si vos lo dijiste antes, ¿o no? Estabas por cerrar y dijiste, ya lo veo que no cerré la opción de cerrar parciales. O está habilitada o deshabilitada, tenés que mirar. Entonces ahí hubiera cerrado un parcial, ¿sí? Pero bueno, que te sirva, Pepe, Bien igual, muy bien, porque se dio, pero... Presta atención, Pepe, es como la yerba. Tiraste el polvillo, lo pusiste en la yerba y la yerba la tiraste a la basura, Pepe. Un costo sos vos. Un gasto fijo como la luz, como el gas. Son un costo, Pepe. El universo no puede creer lo que gastás, Pepe, Subí la música, vale. Bien, parece que se enojó el angelito, no me entendió el angelito, Yo lo quiero mucho porque es el alma de acá, ¿no? Del planeta, es muy bueno. Lo que pasa es que le he hecho mal los tecitos que le doy al ingeniero Garqueta para que no aparezca y no garque a nadie. Y hay veces que aparecen, ¿no? A saludar, pero hay veces que no. Y cuando aparecen, agárrate porque, ¿no? Algo atrapan siempre, son terribles, andan por todos lados los amigos. Y el diablito que te llena la cabeza también, ¿sí? ¿En qué sentido? Y dale, negro, por ejemplo acá, métele más órdenes, dale que vos podés. Y después cuando vos tocaste el stop, el diablito desapareció, ¿sí? Así que háganle caso al angelito, gente. Ahora sí, voy a buscar agua y le voy a hacer caso al angelito porque...
ahora sí, agua calentita y volví. Se había tildado la gráfica de vuelta, ¿vieron? Es por el bichito este, ¿eh? Es el único, porque después mirá que tengo cosas puestas, pero este te traba todo. No sé, porque te deja, viste, como cuando se te tilda el mouse y no lo moves para ningún lado en la gráfica, obviamente, y tenés que reiniciar o cerrar el MT4, ¿sí? Me pasó varias veces hoy, por eso vieron que les decía que... Por eso charlamos tanto al principio. Ahora están dando de vuelta, pero se trabó recién hace un ratito de vuelta. Me voy a ver si me deja pasar un minuto, si no se traba esto. Se tildó de vuelta. Bueno, es así esto, ¿eh? Vamos a pasarlo lindo con el angelito. Estamos, igual, ahí se quedó, ¿vieron? Ustedes no lo ven, pero el mouse está dando vuelta, la pelotita. No me deja, che. A ver, voy a pasar a otra gráfica, a ver si el problema es esta. A ver acá, un minuto. Bueno, acá está, miren, rompió, llegó, está acá jugando el juego, ¿no? ¿El juego de qué? ¿Del gato y del ratón? Vamos a ver si atrapa. Tengo la sensación de que esto cae, loco. Tengo la sensación de que esto cae. Le voy a poner una orden pendiente acá, me parece, Shell Stop. Y le agarro poquito, pero tengo esa sensación. Y después capaz que se nos va, ¿no? A rellenar lo que marcamos hoy. Vieron en 30. Miren lo que es esto. Mirá lo que es esto. Esto es lo que cayó, obviamente, ayer y hoy recuperó, ¿no? Marqué esta zonita con esta mechita que está ahí escondidita. Así que el angelito me dijo... Y bueno, otra vez me dijo una que me hizo casi quemar la cuenta. No, Angelito es un capo, ¿eh? Y bueno... Escuchando música, rock and roll, estamos pasándola bien, gente, ¿sí? Así que me voy a ir a ver cómo está este, si no me quemó la cuenta el AUCAD. ¿Dónde está? Debe estar a full ahí, a ver. Ahí va en positivo, mirá. Arriba el gaucho de la pampa húmeda, loco, cazando profi. Hacele caso al angelito. Él es muy sabio. Uy, le tiraste un piropo. ¿Sabés cómo ahora? Ahora te va a tirar todo. Te va a predecir el futuro. Pero agarrate ahora, ¿eh? Mientras no sea el garqueta, viste que muchas veces vos ¿Se acuerdan la palabra clave cuál era? ¿La escucharon ayer? Para saber si es el garqueta, vos tenés que decir una palabra y él capaz que empieza a temblar. No me acuerdo cuál. Si ustedes se acuerdan, me avisan, ¿eh? Sí, mira, ahí va en positivo. ¿Qué hago? Decía el amigo. No, vamos a esperar que cierre. Si no, los bots los armé, los creé para que abran y cierran solos. Pero muchas veces me tengo que ir y los cierro porque no tengo un BPS en este momento que me guste. Y bueno, ya buscaré alguno y lo dejaré puesto. Y que trabaje cuando tenga que trabajar en el horario que sea, ¿no? Los tenemos negros los amigos. No, son buenos los bots. Se acerca noticia de alto impacto, ¿puede ser? 3 minutos de noticias. A ver, si a las 10 hay noticias, ya apago. A ver, el bot le pongo break even. A ver, un segundo. O lo dejo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hago? Vamos, negro, decime. Déjalo. ¿Ese quién es? Bien, súmense a las redes, gente, ¿sí? A ver si hay alguien en la plataforma. Me olvido de... estoy probando una plataforma nueva ya hace un tiempito, pero no la entiendo mucho, ¿viste? A ver... ¿dónde está la plataforma? Escucha. Acá está. ¿Cómo le va, señora plataforma? Espero que estén bien los amiguitos que están en esta plataforma mirando. Estamos en YouTube. Si se quieren pasar a YouTube, somos poquitos, ¿eh? Si llegamos a 3 personas y un dedo... sorteo un robot. 3 personas y un dedo tiene que ser, ¿eh? Si llegamos a hacer 4 y un codo, bueno, mucho mejor, ¿no? Ya estamos formando el planeta, ¿eh? Entre tus... Tengo noticias de medio impacto, dice... En un minuto. Ah, bueno. ¿Y de alto hay alguna? Noticias de alto impacto. Ah, faltan unos 45 minutos. Muchas gracias. Así no me pongo a revisar. Y si ponele que le pifiaste, no pasa nada, ¿sí? Cuanto mucho se corta internet. Nos garga. Bien, seguimos. Este bot que están viendo está bueno para las cuentas de fondeo, ¿sí? Pero no en M1, ¿sí? Yo lo pongo en M1 para que ustedes puedan disfrutar como la pasamos acá con las bolingueadoras de Pepe Milas, ¿sí? Pero la realidad es que en M15 el backtesting da muchos mejores resultados, ¿sí? Acá tenemos que muchas veces esperar y a la vez, en vez de hacer quizá 30 pip
lo tenés que achicar a mucho menos, subir el lotaje para que haga parecido, y bueno, ya vas cambiando muchos parámetros y hay que buscarle la vuelta para M1 porque es distinto, da resultados en M15, M30, ¿sí? Fíjense en el video de las bolingueadoras, hay dos, uno de explicando el backtesting en vivo, que lo hicimos un domingo, y el otro, que está el angelito me parece ahí también, y el otro es un video que les armé, ¿no? Cuando hago backtesting a los bots que voy armando. ¿Qué hora es? Las 10 en punto. Pum 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 purum purum pum pum. No sé qué dije ahí, pero era algo de Queen que le mandé algo de Michael. Piribiribiribiribiribim. ¿Y este tema cómo se llama? No me jodas. Ah, mira vos. Un tema de... Bien. A ver, adivinen cómo se llama el tema. A ver quién lo saca. Comunicación. Uy, que no me escuche el angelito. Me parece que se fue al baño el angelito. No, Pepe, tengo unos algodones. Algodón. De todo tengo. Terrible. Yo no sé, ¿cómo hablas tanto? ¿Qué tipo de usa la Duracell, no? Duracell, la Everready, ¿cuál usa? Todas juntas. Todas juntas usa vos, ¿no? Batería de 15, de 12. Trifásica. No te cansas nunca, Pepe. Qué energía que tenés, Y viste, así. Estoy solo haciendo todo. Hasta te genero a vos, mirá. Es tremendo. Y si seguís hablando te hago desaparecer, angelito, ¿no? Si vos me haces desaparecer, prepárate, no son más. No le pegás más a un profi, Te voy a tener sufriendo todos los días. Porque yo manejo el universo. Ah, mira vos. Vos sabés que recién cuando dijiste que te pusiste algodón, me hiciste acordar un chiste. Si querés te lo cuento. No, deja porque se te termina el show ahí. Bueno, como quieras. Igual, lo digo igual, va a ver que te va a gustar. Ay, me olvidé cómo comenzaba. No, viste, sos terrible. Anda a calentar agua de 500 litros, por lo menos, Pepe. Terrible lo tuyo. ¿Cómo hablás? Encima no te acordás. Que era del algodón, dijiste. Ah, sí, es cierto. Hay una provincia acá muy pobre, no hay que, no, lamentablemente hay que ayudar, ¿no? Todas las provincias están pobres, el planeta en sí. Pero el chiste era que iban caminando y capaz decían, ¿tiene algodón? ¿Tiene algodón la gente, no? ¿Tiene algodón? No sé si lo entendiste. Te pedían algo. ¿Tiene algodón? Ah, bueno, no. Chao, me voy. Chao. Bueno, por lo menos lo sacamos al angelito. Caso dormida. ¿Y qué? Nada. A ver el oro mientras este está acá jugando una consolidación. Ojalá que esta dé la vueltita y que empiece a generar. ¿Se puede ir para abajo? Sí, ¿cómo que no? Mirá las mechas. Estas mechas, sí, esta de acá, muchas veces te están mostrando lo que son las acumulaciones en cierta zona, que sería ponerle guaycho, ¿no? Donde puede haber una acumulación, el precio frena, volumen frena y después empieza a ser así, ¿no? Estas fallas, estas trampitas, y en algún momento, no sé si después de esta o de esta, puede reventar hacia arriba, como también puede seguir y no era una acumulación, era una redistribución, que sería lo contrario, ¿sí? Y redistribución, ¿sí? Así que bueno, veremos de qué lado nos encontramos, de la papa o del otro, ¿sí? Por ahora tenemos velas de rechazo. Esta vela no la hizo por mérito propio el AUCAD, sino por una noticia que hubo de alto impacto, ¿sí? Esta puede ser que sí, esa de ahí, pero muy chiquita la mechita. Tenemos noticia de alto impacto en un rato, así que seguimos. Che, tengo ganas de escuchar rock and roll, a ver.
Bueno, seguimos. Viste que esto es así, tenés que esperar. Acá ves $10, acá ves menos 10, acá ves 10. La idea es tratar de eso agarrar un poquito, pero de lo positivo, ¿no? Miren qué lindo gap acá para que frene el precio. A ver, ahí lo ven, ahí. Vamos a extenderlo a ver qué hace el precio ahí. A ver qué hace el amigo. Si rompe, se nos viene acá a la primera ñandú avestruz. Au, au, au. Obviamente estamos en M1, ¿no? Es otro planeta M1. Que van a aprender, pero lo único que se van a tener que aguantar de que se van a tener que reír, gente, ¿eh? Eso, perdonen, no podemos hacer otra cosa que hacerlos reír, ¿eh? ¿Viste? Eran re, pero buena onda, ¿viste? Tremendo era, ¿o no? ¿O no, Angelito? Estoy volviendo, me dio lástima, pero no cuente más chistes, ¿eh? ¿Alguno quiere que le diga lo que le va a pasar hoy? Tienen las agallas de aguantar lo que le va a pasar hoy, les digo. Y si quieren ver algún par, alguna divisa, algún índice, alguna criptomoneda, para dónde va a ir, me avisan y le digo al señor universo, ¿sí? Al señor del tiempo, del universo que maneja todo. Yo le digo la clave, ustedes lo nombran, él viene, les dice. Y bueno, todo lo que venimos explicando. El código secreto, después se lo digo ahora, eso como quieran ustedes, ¿sí? Codorniz es el número secreto. Codorniz, con patitas de Kellogg. Codorniz con patitas de Kellogg, así es el nombre. Bien, dale. Codorniz con patita de Kellogg. Entonces tenemos que decir, por ejemplo, euro-dólar, M15, sube, baja, Codorniz con patita de Kellogg. Tremendo, bien. Y ahí aparece el señor universo y espero que hoy hable de otra forma, ¿no? Y nos dice el euro-dólar si va a ir para arriba, para abajo, dónde comprar, dónde vender, porque él sabe, porque él es el que crea el mercado, ¿no? Exactamente así, Pepe. ¿Cómo has aprendido en estos 50.000 días? Por fin aprendiste una vez, así. A ver, decilo una vez y la verdad que, no sé, me va a dar una alegría que hayas prestado atención una vez en la vida, Pepe. Bien, lo digo. Me gustaría saber Libra Yen. Pará. Me gustaría saber, está de más. Solamente lo que tenés que decir. Bien. No, pará. Bien, no. Decí eso nada más. Libra Yen sube o baja en 15. Ah, Pepe, me pensé que te habías cambiado. Sos un cuadrado. Ni en no. Sube o baja 15 minutos. ¿O 15 minutos? No, en 15, porque él no entiende eso. Solamente son parámetros. Es un comando que vos lo ponés. ¿Entendés? Vos no ponés en la programación en. Ponés 15 minutos. Porque el en capaz que es otra cosa. Sí, queda así para el otro lado y en vez de venir el universo, viene, no sé. ¿Sí? Pepe Milla, caminando al revés. Sos terrible, Pepe, no aprendés más. 50.000 años. Soy el que tenés que enseñar y me hace pasar vergüenza, Pepe. Me voy a ir a otro canal, ¿eh? No, ¿cómo te...? No, bueno, dale, lo digo bien. Última. Cuento hasta 3, porque si no, no me doy cuenta. ¿Sí? ¿Te cuento algo? Sí, dale, a ver, contame algo. Bueno, dale, te cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Te gustó como te conté? Chao, me voy. No vengo más. Chao. Pará, no te enojé. Vamos a escuchar música. Estamos viendo acá cómo hacemos profi. Es un comando, no entiende. Es un IA, exacto, es verdad. Es verdad. Yo, la verdad que me tengo que poner al día, Vamos a tirar un poco vamos a poner algo del Piti. El Piti, estará el Piti Álvarez. A ver, si quieren alguna canción en especial, me avisan y no se las pongo, como quieran ustedes. O si no, también se las pongo ahí, no sé, el rock, lo que sea, Me dicen cuál y ahí vamos. Vamos a poner acá de pasada, a ver cuál podemos enganchar acá, mirá. Uy, pero esto está re bueno, che. Antes y después la ponemos siempre. A ver otra.
bueno. A ver. Vamos a bajar un poquito el Winamp. ¿Se acuerdan el reproductor MP3? Ahí lo bajo. Ahí lo bajé. Y nos vamos a ver acá que podemos en esta selección de Popurrí. A ver qué podemos tirar. Acá tenemos. Mirá vos. Desde lejos no se ve. A ver si se ve. Bueno, ahí está. Escuchá. Esta es para vos, el angelito. Acuérdense, con esta canción vuelve solo, ¿eh? Acuérdense, se fue enojado, ¿viste? No le gustan los chistes que hago. Pero son chistes sanos, ¿o no? Buena, qué lindo esto. ¿Quién está con esta música? Se fue Pepe Mila, ¿no? Me avisan ustedes cuánto mucho. Yo estoy acá alejado, desde arriba mirando. Pero esta canción la voy a escuchar. Arriba, que se te va la vida, el día que cierra la sopa, tiene un balón y que la combi se va. La vida enloquecida, carrera torcida, avanza enloquecida, y cae que la pare, avanza convencida sobre la ansiedad. Mirá vos, se me trabó la gráfica. En esta gráfica se trabó por estas herramientas que tengo acá a la izquierda. Se me trabó, no puedo pasar a un minuto. Estoy en 30 clavado y cuando lo toco se me tilda todo. Así que voy a tener que ir acá, no me queda otra, Esta no abrió ninguna todavía, El conejo negro está ahí dando vuelta, Bueno, nos quedamos acá en un minuto, a ver si rompió zona. Miren, ahí está todavía. Estamos jugando en esas zonitas donde jugamos hoy. Obviamente jugamos en serio, ¿no? Pero fíjense cómo hizo un segundo toque, ¿no? Algunos le llaman doble techo, otros le llaman el señor de los cuernos y otros le llaman el conejo negro, un conejito, ¿sí? Como quieras vos. Y si al conejito lo dibujás y le haces una carita, ponle que esta es la carita, estas son las dos orejitas, ¿no? ¿La ven la orejita ahí? Y le hacemos una carita acá, ¿sí? Fíjate cómo, sin querer, esto es un conejo, miren, a ver. Este es el angelito, ¿verdad? El angelito, ¿verdad? A ver, ahí le hacemos la naricita ahí. Un conejo, Es un conejo esto, ¿verdad? A ver si se dan cuenta que es esto. Esto es un conejo. Pero qué imaginación, ¿no? Mirá, así tiene los dientes el angelito. Que no me vea, ¿no? Tremendo, miren el conejo, ¿lo ven? Acá la orejita, ahí está. Si cae, hacemos la carita para acá y el dibujo chartista quedó formado el conejito, ¿ven? Si cayera, si no, se levantó la orejita lo verde, ¿ven ahí? Ahí está la segunda orejita, Y los dientitos, ¿ven los dientitos? Qué hermosos dientitos. Esos son los dientitos. Vamos a pintarlo de blanco, a ver. Mientras vamos a pintarlos de... Ahí está, a ver ahí. Ahí está, ¿verdad? Un dientito. Lo iba a pintar de blanco, pero se me va. Ahí está. Y otro dientito. Ahí está, ¿verdad? ¡El conejito! A ver si habla el amiguito ahí. Le vamos a hacer la boquita al conejito, ¿eh? Ahí está. Uy, ahí, mira. A ver si... Ahí está. El conejito. Mirá qué lindo el conejito. ¡Qué bonito, Angelito! Hacelo hablar. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me metiste dentro de un conejo. ¿Cómo hiciste? Ahora no puedo salir, estoy dentro de la gráfica. A ver, guarda que viene un mosquito. Viene un mosquito. Ahí, mira, viene un mosquito. ¡Ay, el ojo! ¡Ay, me quedó el ojo! Mirá, me quedó el ojo como Pepe Mila. ¡Ay, me quedó el ojo como Pepe Mila! ¡Ay! ¡Fuera, mosquito! Ahí está, ¿te gustó? Mira, esa es tu carita. Tu carita, pero yo le haría a la carita tuya, la dejo así, le achico los dientitos, directamente se los saco, te lo dejo ahí, esos son tus dientitos, ¿eh? Esos son tus dientitos, y lo que agregaría es, acá en la naricita te la pongo así un poquito más, tipo así, ¿no? Claro, sin narizota, y la carita te la hago así, mira, vos tenés orejas chiquitas, pero yo te haría sopla. Ahí está, tremendo, la carita le pongo el ojito acá, mirá, pedazo de conejo. Pepe Mila en vivo, mirá, ahí tenés. Pepe Mila, mirá, tremendo, Pepito. Pepito.
Ahí está, hola, ¿cómo están todos? Hoy estamos haciendo una operación en vivo con el telaraña. Vamos a hacer mucho profi, ¿sí? Ahí viene el Angelito, que es el mejor de todos. Y le voy a poner muy buena canción todos los días, por si se quieren sumar, ¿sí? Háganle caso al Angelito y no me hagan caso a mí, bueno, me voy. Bien. ¿Me fui o no me fui? ¿Qué carajo? Sí, te saqué yo, ya está. No aparece más, Angelito. ¿Cómo va a ser una cara de televisor de 14 pulgadas? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo la cabeza como un Smart Money? No, como un Smart TV. Tremendo. ¿Qué me hiciste acá? ¿Qué tocaste acá? Ahí está. Bien. Me sacaste el conejito. Me hiciste la carita de Pepe Mila y ahí está. Tampoco es tan grande. Ustedes en vive ven ahí. ¿O no? Una torta frita parece. Pero bueno. Bien, ahí está, mirá, se está formando la segunda orejita. Y ahí estamos, vamos a sacar los dibujitos. Y ahí está, tenemos altos, bajos, bajos, altos. Estamos en una temporada chiquita. Y bueno, ahí vamos, gente, esperando a ver si sube, si baja, si sube. Esperando una noticia de alto impacto. Estoy haciendo un poquito de tiempo a ver si el precio llega a dar la vuelta en el AuCAD para cerrar el bot, o que el bot cierre solo, pero seguramente me parece que lo voy a tener que dejar correr un poquito, ¿sí? Porque está muy cerca del precio donde arrancó. Sube, baja, está como un POC ahí, ¿sí? Un imán alrededor del amigo AuCAD. A ver si abrió acá el zombie de Beation, que el Angelito es este, mirá. Ahí está. Ya que vos me jodí, Angelito. Este que está acá, ahí, esa carita, ¿la ven ahí? Ese es el Angelito. Era una persona normal el Angelito. De tanto hacer profi, después empezó a perder, está desesperado por el profi, mirá. Era un después se convirtió en un garqueta, ¿viste? Ahora es Angelito, pero mira lo que es esto, tremendo, Esta no abrió nada todavía. La última Bass. Bueno, ahora estamos en negativo con este. Mire, estamos arriba, abajo. Es tan poca la distancia que no podemos hacer nada, ¿no? Tenemos que dejarlo. Por eso vos lo dejás en un BPS y te vas, ¿no? Y si tenés los parámetros bien puestos, con un buen backtesting tendría que terminar en profit, y si no, con un stop. Pero lo importante es que lo positivo sea en la semana, en el mes, en el día, por encima de lo que sale en pérdida, ¿no? ¿Sí? Acostumbrarte a eso. Un trago especial. Un trago especial. Bien, sí, para vos. Un trago especial del soldado. A ver. Uy, la cortamos de una, mira, para vos, escuchá, para vos, ahí está. Che, bueno, ya está, a ver qué horas son. Las 10:18, no vamos, ¿qué vamos a hacer o no? Nos podemos quedar un rato más, pero yo ya me voy, ¿sí? Si no vamos a quedar como sube y baja, el Angelito está medio rebelde hoy, Me voy, gente. ¿A dónde? El Conde. Y nos vemos un rato en Discord, el que se quiera sumar para seguir charlando, compartiendo ideas, ahí estamos, ¿sí? En Discord. También anda a Telegram si querés, a TikTok, ¿sí? Ahí estoy haciendo vivos cada tanto. A mí mismo me los hago, y después estoy en Instagram, ¿sí? También ahí subo algunas cositas. Me voy, gente. Voy a cerrar acá esto. Ese es el trago especial. Vamos a ponerlo de vuelta porque lo hablo y no lo pueden escuchar, El Indio Solari con el soldado, ¿no? Trago especial. Chau, Angelito. Al final no pudimos llamar a Superdimensional, al señor del universo, ¿no? Calculo que, bueno, no sé si mañana vamos a estar, pero si estamos, o el lunes lo llamamos, Pepe, déjame escuchar esta canción sola, que me encanta, por favor, Pepe. Esta solita, porfi. Bien, dale. La pongo de vuelta, Si te gusta tanto, ya te la saco, Lo que se te debe, un par de promesas que tal vez ahí queden, pero
este juego, nene. Bien, ahí vamos. Ahora sí. Bueno, gente, lo llamo a Mila, Pepe Mila. Estamos con Mila Pop en este momento. Tantos nombres tenemos que ya me olvido. Y bueno, la pasamos bien. El que está todos los días ya los conoce a los personajes, ¿no? Ahora viene Pepe Mila del planeta Pepe, ¿sí? Después cuando te haces esto de, ¿no? Es una Radiolandia, Pepelandia esto, ¿sí? Así que vení a pasarla bien. Ya vamos a sortear los bots que voy creando, sumate. Y los que participan se los regalo, obviamente, ¿no? ¿Para qué? Para que te queme todas las cuentas, ¿no? Obviamente háganle backtesting, ¿sí? Me voy, gente, voy a llamar ahí Al mejor postor, al Pepito. te vas abriendo paso, repartiendo tajos. Dicen que eres bueno, nene, casi el mejor. Ahora sí. El chiste es caro. Bien, gente, súmense, estamos todos los días en vivo. Hay veces que estamos operando muchas operaciones con bot y de forma manual, y otras veces estamos charlando, pasándola bien. Hay veces que se traban los MT4 como cualquier persona de cualquier mundo normal, ¿sí? Estamos acá, súmense, los esperamos, vayan a Discord, a Telegram, a Instagram. Nos estamos viendo, gente. Pásenla lindo. Chao, que pasen un gran jueves. Chao, Angelito. Nos vemos. Subite a la nave porque nos vamos del planeta Pepe a la Tierra. Nos volvemos. ¿Qué quieres que te den? Bien, gente, nos vemos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? No me lo digo a mí, te lo digo a vos. Vos querés, vos podés, vos vas a lograrlo, ¿sí? Compartilo y bueno, se puede, gente, ¿sí? A todo lo que vos te pongas en tu cabecita como objetivo, lo podés lograr. Muchas veces no todos son astronautas, ¿me entendés? Y lo quieren ser de 10, capaz que ninguno, pero por lo menos intentalo, soñalo, querelo, animate, no pasa nada. Esta vida es para probar, ¿sí? Si no, te va a quedar con la gana y andás a ver si te reencarnás de vuelta en una persona, ¿sí? Gente, nos vemos, disfruten la vida, ¿sí? Quieran el universo, dense unos besitos y nos vemos en el próximo Planeta Pepe que viene o mañana o el fin de semana o el lunes, en algún momento estamos, gente. Nos vemos. Y con la boca rota, al mejor postor, te vas abriendo paso, repartiendo tajos. Pero en este juego, nene, no gana el mejor.